se fue a Chinchón y estuvieron en un retiro de enviados. Y cuando vino como enchufadita y me empezó a hablar de unas cosas y dije, uy, ¿qué me estás diciendo? Digo, quiero que compartas eso que me estás diciendo en la iglesia. Y ella me dijo, encantada. Así que, Melba, por favor, un aplauso para Melba, que se le quiten los nervios. Nos va a contar un poco esas palabras que ella aprendió allí. Bueno, buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Bueno, la verdad que esto es un reto para los hijos de Dios, ¿no? Estamos cantando ahora que el amor de Dios nos impulsa, ¿no?, a salir afuera. Y ese retiro que tuvimos fue el retiro de enviados, que yo creo que algunos acá sabrán qué es enviados. Es un grupo de personas que nos estamos preparando porque Dios nos ha llamado a eso, a salir fuera. Somos enviados a llevar la palabra. Entonces, Julio, un predicador, un pastor de Barcelona, está llevando lo de enviados y cada nada pues tenemos esos retiros, en la convención también nos habla. Y pues es un desafío y yo me pongo muy triste, la verdad, que cuando voy a esos encuentros con los de enviados, porque todos cuentan sus experiencias. Hemos predicado, hoy tenemos tanta gente discipulando, yo me siento mal, porque yo le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Siempre vengo y ¿a dónde está esa persona de paz? ¿Dónde está esa casa donde estoy yendo? ¿No? Y siempre hay como ese desafío, Dios me desafía a dar más. Y algo que el Señor me hablaba, los tiempos de oración, ¿no?, que uno tiene que tener esos tiempos especiales con el Señor, esa intimidad. Yo le dije, Señor, a lo mejor me falta más tiempo de oración, más entrega, porque Dios escucha. Si nosotros clamamos, Dios nos escucha y además Dios nos está mandando a eso. Y bueno, y cada que voy me vengo con pero esta vez creo que fue algo diferente, porque yo venía ya desde Colombia, donde el Señor me hablaba de la oración, del orar más. Ese viernes en la mañana en el devocional también nos hablaba de la oración. Y allí en el retiro, pues ya al finalizar, pues el Señor me desafiaba, ¿no? Entonces yo decía, Señor, yo voy a ir y voy a comprometerme contigo, voy a salir, así sea sola, a orar en las calles. Yo cuando llego aquí a Villaverde y voy por donde Llaneo, vengo para acá para la iglesia, yo he estado empezando a orar, yo digo, Señor, todo lo que pise, yo sé que, orándole al Señor y clamando por esa persona de paz y que Él nos use. Para mí es un reto pararme aquí, llevo mucho tiempo, antes lo hacía en Alicante, pero lo que hace que estoy en Madrid nunca lo había vuelto a hacer, y la verdad que se pone un poco nervioso porque uno tiene que enseñar bien lo que Dios, no venir a dar cualquier cosa, porque es un compromiso con el Señor. Entonces eso te lleva a tener un poco de temor, pero Él también me dio una palabra en estos días donde me dijo que no tuviera temor, que Él iba a poner las palabras en mi boca. Entonces, Él es el que nos va a hablar hoy, no me miren a mí, esperen que sea Dios. Así que vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, que a pesar de nosotros ser infieles, tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar, Espíritu de Dios. Llévate ahora mismo toda distracción, Padre, todo sueño, toda pereza, Señor. Padre, y que estemos atentos a lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor. Padre, sabemos que la palabra viene y penetra nuestros corazones
y nos confronta, Señor, nos guía, nos dirige, nos instruye, Señor. Que seas tú en esta mañana hablando a través de mí, Señor. Tú sabes, Padre, que yo no sé nada, Señor, pero a ti te plació escogernos, Padre, y ponernos en este lugar, Señor. Y tú eres un Dios fiel, Señor. Gracias te damos, Señor, y que seas tú en esta mañana hablándonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a segunda de Timoteo. Esta palabra es muy conocida. Joaquín, una letra más grande porque mis lágrimas no me dejan ver. No, esto está igual. Mis ojos, no sé si es lo mismo que quedó ciega. Segunda de Timoteo 2. Así que vamos a la palabra, segunda de Timoteo 2, vamos del 1, vamos a empezar en el 1. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, voy a leerle hasta el 13, pero luego ya voy a empezar con, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado en los muertos conforme a mi evangelio. En él, cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Malas palabras de Dios no es más, la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Aquí vemos, ¿no? Pablo hablándole, aquí si vemos en el 2.1 cuando dice, tú pues, hijo mío. Aquí vemos que Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, tú pues, hijo mío. ¿Qué le está diciendo? Él está diciendo, vemos que Pablo fue el que le compartió a Timoteo en una ida en esos viajes. Pablo había conducido a Timoteo a los pies de Cristo. Fue Pablo el que le compartió en ese primer viaje misionero. Y Pablo llama a Timoteo a que se sobreponga a sus debilidades y renueve su compromiso con el ministerio. Aquí Pablo está llamando a Timoteo y le está diciendo, tú pues, hijo mío, ¿qué le está diciendo? Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo está llamando a Timoteo a que se esfuerce. ¿Qué es esforzarnos, no? ¿Qué es la palabra esforzarnos? Es negarnos a nosotros mismos para poder tener esa intimidad con Dios, ¿no? Muchas veces nos cuesta a nosotros negarnos a la pereza, a la comodidad, porque Dios nos ha llamado a cambiar, a servirle. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es ese hijo
que Él le compartió. Nosotros cuando le compartimos a alguien de la palabra, es como ese hijo espiritual. Y aquí Pablo le estaba encomendando, esfuérzate, que ese esfuerzo significa ser valiente, ¿no? Confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Le está diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. Es Dios el que nos da ese. Así nosotros también vemos en muchas partes de la Biblia, como a Josué también, que se le dice esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. A Josué tenía que ir a hablarle también a ese pueblo, y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, y hoy el Señor nos está hablando a nosotros, esfuércense, sean valientes, tengamos esa intimidad con Dios, neguémonos a nosotros mismos, porque no nos esforzamos vivimos una vida cómoda, tranquila, relajada, pero no, si nosotros entendiéramos de verdad ese llamado de Dios, ese propósito de Dios en nuestras vidas, nos esforzaríamos, nos negaríamos a nosotros mismos. Yo hoy me levanto al devocional porque se me fue el sueño y tal. No, yo creo que cuando tenemos que trabajar, madrugamos, nos levantamos con sueño, hacemos lo que sea, pero tenemos que ir a trabajar, tenemos que cumplir con ese. ¿Y cómo nos cuesta negarnos a nosotros, al sueño, a la pereza? Yo no digo que yo cuando me levanto con sueño, pero yo me niego a ese, y cuando me levanto el sueño se va, es que es literalmente, entonces es esforzarnos, ¿no? A seguir adelante, actuando con fe, ¿no? Entonces aquí Pablo pues le estaba hablando a Timoteo, esfuérzate, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y él tenía que prepararse. ¿Para qué se tenía que preparar ahí? Esforzar, estar en la intimidad con Dios, estar leyendo la palabra, estar esto. Porque él aquí le está mandando, si vemos en el 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo le estaba diciendo, esfuérzate en renovar sus fuerzas, en buscarme, en buscar a Dios, en tener esa intimidad, porque le estaba encargando ¿qué? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, idóneos. Jesús nos encargó a nosotros también, o sea, a los discípulos les dijo, ¿no? Los preparó para que fueran, y asimismo Pablo estaba preparando a Timoteo. ¿Y qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba encargando? Que lo que había oído, eso mismo fuera y enseñara. Por eso nosotros tenemos que, escudriñar la palabra y entenderla, porque él aquí dice, ante muchos testigos, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, no a cualquier persona. En la congregación no se puede mandar a un nuevito a dar la palabra. Yo sé que el subirme aquí, para mí, yo me quedé asombrada cuando Joaquín me dijo, Melba, comparte el domingo. La verdad que, yo no sé, él dice que no, pero a él le cuesta, porque a mí me cuesta, hablar de Cristo a mí no me cuesta, porque Dios ha hecho cosas hermosas, maravillosas en mi vida, y hasta aquí Él me ha traído, y todo lo que yo le clamaba a Dios, Dios me lo ha dado en su tiempo. Y por eso hablo de ese Dios poderoso, de ese Dios maravilloso que ha cambiado y ha transformado mi vida. Sino que sí me cuesta mucho, pues muchas veces expresarme, muchas veces, pero de verdad que, como dice aquí, ¿no? A hombres fieles. ¿Cuáles son esos hombres fieles, idóneos que dice la palabra de Dios? O sea, fiel es esa persona que es leal, que es íntegra y que busca constantemente, se le ve ese fruto a esa persona, esa fidelidad, que está siempre fiel con el Señor, porque lo que nosotros hacemos no lo hacemos para el hombre, de verdad que lo hacemos es para Dios. A nosotros nos da tristeza cuando a veces vemos que hay poquito en la iglesia, pero como dice Joaquín, seamos los dos, pero ahí Dios nos ha puesto y vamos a alabar a Dios y vamos a buscarlo y vamos a cumplir lo que Él nos ha mandado. Un hombre fiel significa esa constancia, ¿no?
que cree en esas promesas que Dios le ha dado y está sirviendo para Dios. Entonces, aquí Pablo le estaba diciendo, busca hombres fieles, idóneos, idóneos, ¿no? Entonces, primero que todo, esa fidelidad, ¿no? Tenemos que tener esa naturaleza, esa fidelidad de Dios que es perfecta. Él es fiel en sus promesas, ¿no? Entonces, como decía, que la fidelidad inquebrantable es su lealtad firme, persistente hacia Dios. Es una persona que se puede confiar en esa fidelidad, porque uno ve que esa persona es fiel, entonces se puede confiar en esa persona. Pablo le había dado a Timoteo la instrucción de confiar a otros maestros, que era muy importante para el desarrollo de la iglesia primitiva. Entonces, Pablo ahí le estaba hablando a Timoteo, busca personas, maestros, para que enseñaran en la iglesia primitiva. En ese entonces era allí en la iglesia primitiva, pero hoy Dios nos está hablando a nosotros. Decía que debía separar para la tarea, ¿no? Y ahí yo veía fidelidad y habilidad, porque también hay esa fidelidad y habilidad para poder enseñar, porque no todos tenemos esa habilidad para enseñar. Somos fieles, pero hay varias clases ¿no? Esa fidelidad y habilidad que había para enseñar a otros. Dice que significa la palabra responsabilidad, es una obligación o el deber de responder por un hecho o asumiendo las obligaciones. Eso es aprender uno cuando tiene esa fidelidad. ¿Y qué habilidad nos da Dios? Pues yo creo que todos tenemos habilidades, todos tenemos, cada uno, el que es jardinero, el cocinero, cada uno. Pero aquí en lo espiritual dice que hay habilidad, ¿no? No todos tenemos, como decía yo veo que Joaquín tiene esa habilidad de enseñar, yo no tengo esa habilidad de enseñar, no todos tenemos esa habilidad. Unos tienen habilidad para predicar, otros para orar, por eso dice que somos un cuerpo. Entonces cada uno, y aquí Pablo le estaba diciendo, busca hombres fieles e idóneos que puedan enseñar a otros. Entonces era mirar, ¿no? Que se esforzara y tenía que orar. ¿Y qué es idóneos? Idóneo es algo, si miramos en la pareja, Dios que dijo, buscar esa mujer idónea, ayuda idónea, porque al ser los dos iban a ser completos. Entonces, idóneo es completo, es algo perfecto, es algo que… Entonces, si ahora no lo explico bien, Joaquín les acaba de explicar, pero es lo que he podido entender, ¿no? Aquí Pablo pues le estaba hablando a Timoteo que buscara hombres fieles e idóneos que pudieran también enseñar a otros. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre en la presencia de Dios y mirar quiénes son esas personas fieles e idóneas, porque no se puede poner a cualquiera a enseñar la palabra de Dios, sino que uno ve esa fidelidad, esa constancia, esa responsabilidad, ese amor y pasión por la obra, porque el compromiso es con Dios. Si todos entendiéramos que no es con el pastor, que no es con la iglesia, que es con Dios. Dios nos llamó a nosotros a ir, a servir, pero somos instrumentos en sus manos. Hay mucha gente que se está perdiendo y así como un día vinieron y nos compartieron a nosotros, nosotros también debemos de salir y compartir esa palabra, ¿no? Como dice, ¿no? Entonces, habilidad es eso, ¿no? Ser idóneos, poder confiar en esa persona, ser completos, o sea, es eso lo que yo pude entender aquí, ¿no? Y dice, después del 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En estos versículos que siguen está diseñado para, aquí veo que Pablo alienta a Timoteo, ¿no?
Tú pues sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo. Sabemos que un soldado no se enreda en los negocios de fuera. Un soldado está ahí cumpliendo esa regla, no se enreda en cosas. Dice que un buen soldado no está enredado en cosas del mundo porque pueden pasar. Si nosotros nos enredamos en las cosas del mundo, pero en primera que dice, tú pues sufre penalidades, sabemos que nosotros con Cristo vamos a sufrir penalidades. No, así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a pasar esas. A veces les enseñamos a la gente, ven y busca a Dios y se le acaba todos los problemas. Mentira. Los problemas siguen, sino que hay una diferencia, que nosotros con Cristo vamos a saber llevar nuestra situación de otra manera, confiando en Dios, podemos venir y traer nuestras cargas a Él. Vamos a sufrir penalidades igual como Cristo, porque Cristo está en nosotros y así. Si Cristo siendo santo y puro sufrió penalidades, sufrió, ¿qué más nosotros? Y si Él está en nosotros, pues nosotros también vamos a sufrir esas penalidades, como dice, como buen soldado Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida que agrada a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos ha llamado? Jesucristo nos ha llamado. Si vamos a 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha se abstiene. Nosotros tenemos que abstenernos, como dice como dice en 2 de Timoteo, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. O sea, nos tenemos que abstener. El atleta, el que lucha, se abstiene, tiene control para alimentarse, para dormir, no puede ir de cualquier manera a ese atleta a correr. Asimismo nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que abstener de muchas cosas, nos tenemos que preparar. El atleta que viola las reglas es eliminado porque viola esas reglas. Entonces la recompensa viene por esa fidelidad y esa constancia y absteniéndose de muchas cosas. Y así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros, qué bueno cuando podemos entender y la palabra de Dios es revelada a nosotros y podemos, cada día vienen luchas en nuestras vidas, vienen ataques en nuestra vida, pero es luchar, es negarnos, es aprender, como decía más adelante, esa intimidad, esa búsqueda con el Señor, porque nuestras propias fuerzas nosotros nos podemos. Solamente Dios es el que puede venir y ayudarnos y cambiar, ¿no? Entonces es abstenernos para poder cumplir ese propósito por el cual Dios nos llamó, porque Él nos llamó con un propósito. Entonces es abstenernos de todas esas cosas. Y dice en el 5 también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Sabemos que el labrador, el que siembra, primero ¿qué hace? La tierra la tiene que preparar, primero aran. Yo soy del campo y sé que eso hay que picarlo, que hay luego siembran, luego de sembrar hay que estar regando, hay que estar hasta que con el tiempo da fruto. Entonces, como dice aquí, también el labrador para participar de sus frutos debe trabajar primero. Así que nosotros hay que trabajar, ¿no? Primero y nosotros, pues, nuestra oración para poder dar ese fruto, ¿no? Ese tiempo, ver esa cosecha, después de haber fruto nosotros, por ejemplo, como lo que decía acá, ¿no? Para ver ese fruto, nosotros también en las cosas del Señor, si nos esforzamos, si nos negamos a nosotros mismos, vamos a ver ese fruto del Señor en nuestras vidas. Entonces,
Yo creo que es muy importante el negarnos a nosotros mismos y tener esa búsqueda con el Señor. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas las palabras de Dios no está preso. Aquí Pablo pues hablaba también del sufrimiento. Cristo padeció y él también padeció en la cárcel. Él fue encarcelado, sufrió por llevar la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Que él no fue él estaba encarcelado, pero la palabra no está encarcelada. Dios nos da esa libertad para llevar. Hay mucha gente que no está en la cárcel, pero está encarcelada espiritualmente. Y hay muchos que están en la cárcel y son libres espiritualmente. Como dice Pablo, la palabra no está encarcelada. Pablo sufrió penalidades, estuvo en la cárcel, pero eso a él no le detuvo llevar el evangelio. Que a nosotros nada nos detenga llevar el evangelio, porque la palabra de Dios, como dice Pablo, no está presa. Él sufrió penalidades hasta estar preso por llevar el evangelio. Por causa del evangelio él estuvo encarcelado. Pero sin embargo, si nosotros leemos las cartas de Pablo, nosotros haciendo los devocionales, Pablo desde las cárceles escribía a las iglesias, siempre estaba. Entonces es tener ese amor, esa pasión por la palabra de Dios, por la obra de Dios. Cuando nosotros tenemos esa pasión por Dios, nada nos va a detener, nada, como dice Pablo acá, porque la palabra de Dios no está presa. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por todo, por amor a los escogidos de Dios. Él estaba ahí hablándole, por tanto, todo lo soporto por amor. Nosotros tenemos que aprender a soportar. Esta congregación es pequeña, pero sin embargo, pues nosotros tenemos que amar. Todos somos diferentes, todos tenemos una forma de pensar, ¿no? Pero Dios nos manda a amar, a soportarnos los unos a los otros por amor a Cristo. Como decía Pablo, por amor a los escogidos, él soportaba todo. Tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros y a pasar cosas que tenemos que pasar por amor a la iglesia, por amor a los escogidos de Dios. Y dice, palabra es fiel esta, si somos muertos con él también viviremos con él. Si Cristo murió, nosotros también morimos, pero ¿qué? Hemos resucitado con Cristo. Hemos muerto a la vieja manera de vivir y hemos vivido una vida con él, porque Cristo murió y resucitó. Sabemos que él murió, que él bajó a las Hades y arrebató las llaves del enemigo. El enemigo ya no tiene ese poder y esa autoridad. Somos nosotros que le damos esa autoridad. Pero Cristo murió y así como él murió, nosotros también morimos con él, pero hemos resucitado nuevamente con Cristo. Entonces, él no tiene ese poder. La palabra de Dios, como dice aquí, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Vamos a sufrir, pero va a venir después esa vida eterna, esa salvación. Porque vamos a pasar por este mundo, y dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vamos a sufrir, pero ¿qué? Reinaremos con él. Por llevar la palabra de Dios vamos a sufrir, se van a burlar de nosotros, nos dirán muchas cosas, pero nosotros siempre tenemos que tener claro a quién le estamos sirviendo, de quién estamos hablando, que aunque pasemos tribulaciones, aunque pasemos problemas, situaciones difíciles, vamos a reinar con él, vamos a tener una vida eterna. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Y cada día vemos ese amor de Dios, cada día vemos esa fidelidad de Dios, que nosotros somos infieles, pero a pesar de eso Dios siempre cada que venimos, él siempre nos está esperando con los brazos abiertos, a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros somos infieles, él siempre es fiel.
dice, no puede negarse a sí mismo, porque es Él mismo, Él es el que está en nosotros, Él es fiel y Él cumple su palabra. Entonces el Señor nos está llamando, ¿no?, a ser esos hombres fieles e idóneos, nos está llamando a llevar la palabra, a que nos preparemos, así como Pablo le está instruyendo a Timoteo, asimismo nosotros tenemos que conocer y aprender que Dios nos está llamando es con un propósito. Nosotros no estamos aquí por casualidad, nosotros estamos aquí porque Dios nos está preparando. Hay una vida eterna, hay una vida después de esta, que es lo que mucha gente no puede entender. Hay gente que uno se encuentra y dicen, ¿y por qué murió mi padre? Es que yo lo tengo no creo en el Señor, pero el Señor, sabemos que lo que importa es tener ese arrepentimiento, esa salvación, que cuando nos muramos nos vamos a ir con Él, reinemos con Él. Pero Dios nos está llamando a eso, a prepararnos, a que nos levantemos, a que no estemos ahí conformes, ¿no?, que seamos hombres idóneos y fieles, que Dios nos pueda dejar la palabra que podamos nosotros poder enseñar a otros. Entonces, pero para eso hay que negarnos, eso cuesta, no es fácil. Yo sé que somos cómodos, venimos el domingo, escuchamos y ya, pero ¿qué hay más? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay más. Si de verdad el Señor se revela a nosotros, Él nos enamora, nos seduce y de verdad que nos negamos, dejamos todo por seguir a Cristo. Hay que dejarlo todo por seguir a Él. Ese amor, yo digo, lo que yo era, la vida que yo llevaba antes y la que llevo ahora, es que nada comparable. De verdad que es un gozo, una alegría estar en la presencia del Señor, estar seguros que si usted está con Cristo, con Él lo tiene todo. De verdad que en este tiempo que he estado sin trabajo, yo veo la mano de Dios, yo veo cómo es Dios, ese amor, esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Él es fiel y Él nunca nos falta de nada. Él lo que dice en su palabra lo cumple, busca el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura, y eso es verdad. Pero a nosotros nos cuesta muchas veces tener esa confianza en el Señor, dejarlo todo por servirle a Él, nos cuesta. Pero si de verdad confiamos y esperamos en Él, ponemos la mirada en Él, Él nunca nos va a fallar. Entonces, pues en esta mañana era lo que yo quería compartir, porque como ya les digo, pertenecemos a ese grupo de enviados, y enviados es ir y hacer discípulos. Aquí Pablo, vemos que Timoteo era ese discípulo, él lo discipuló y le dijo, lo que has oído de mí, esto encargo, para que vaya a otros. Nosotros tenemos que hacer discípulos, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido de la palabra, le tenemos que enseñar a otros y que se vaya multiplicando, que vaya. En el año, ¿a cuántas personas nosotros le hablamos? Lo digo por mí, yo no sé qué personas he traído, ¿no? A qué personas les he hablado. Entonces es eso, que nos desafiemos cada uno de nosotros, si hemos sido fieles, esos hombres fieles y idóneos que Dios está buscando. Él está buscando hombres que lo adoren de verdad, que lo busquen y que haya esa integridad, ¿no? Entonces, pues era esto lo que yo quería hablarles. No sé si Joaquín quiere aportar algo más. Que el Señor les bendiga. Bueno, poco a poco, Melba, vamos practicando. Bueno, a mí me ha parecido interesante en este pasaje. Yo veo lo importante en los dos primeros versículos. Y ahí veo tres palabras claves. Melba ha hablado de ellas. Esfuérzate, una. Hombres fieles, fidelidad, hombres fieles, 2. E idóneos, 3. Y de las tres, sabemos que un hombre fiel es un hombre constante, un hombre con unos principios, un hombre que
si tiene unos principios, no se sale de ellos, sino que en esos principios que él tiene, en esos principios camina. No, un hombre fiel no es un hombre, un loquito que un día está haciendo una cosa y al día siguiente y otra, o está con una mujer, luego con otra, no sé qué, y con los amigos engaña al amigo y luego se va con otro amigo, se hace amigo del otro y así, ¿verdad? Gente inestable. Un hombre que es fiel es un hombre estable, que sabe y que tiene autoridad propia en sí mismo, no en los que vengan los demás a decirle, sino en sus principios para guardar. Eso es un hombre fiel. Eso es un hombre fiel. Pues resulta que esto es un contexto, estaban en Éfeso y como sabemos ya en las cartas de Pablo, los judíos se metían en las iglesias que fundaba el apóstol Pablo, las revolucionaban y las desordenaban. Entonces Pablo dejó a Timoteo, que era un joven, apenas 20 y pico, 25 años, 20 y pico de años, lo dejó allá en Éfeso para que pusiera orden. Pero los efesios no le hacían ningún caso al pobre Timoteo. Entonces escribe estas dos cartas, la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo, donde le explica una serie de ordenamientos dentro de la iglesia que él tiene que poner en orden. Y empieza diciéndole en la primera carta: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y empieza a darle instrucciones, y llega aquí. La iglesia tenía que crecer. Era necesario que creciera la iglesia de Éfeso, como la de Villaverde. ¿Y qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? Necesitaba hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles e idóneos. El que se tenía que esforzar era Timoteo en poder encontrar este tipo de hombres. Y, ¿sabéis? No es fácil. No es fácil. En aquellos tiempos no era fácil. En estos tampoco. Yo me puse a escarbar un poquito y dije, idóneo. Y me acordé, bueno, fue mi mujer más bien, no voy a mentir, fue que ella dice, es como cuando el Señor dijo, voy a hacer ayuda idónea para el hombre. Y cogió y de él sacó la mujer. Y fue ayuda idónea. ¿Qué era lo que Dios quería darle al hombre? Algo que le iba a complementar, algo que le iba a ayudar, algo que le iba a hacer a que el hombre fuese un hombre estable, idóneo también, fiel, por medio de la mujer. Pues eso es muchas veces lo que
una ayuda idónea nos ayuda también. Pero quería ver el significado de la palabra idónea. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, hombre idóneo. Si te esfuerzas y eres valiente, eres un hombre idóneo y un hombre fiel. El Señor, ahora que estamos leyendo Jueces, ¿verdad, hermano? Estamos en Jueces y el otro día descubrimos que Gedeón, no sé si alguien ha oído hablar de Gedeón. Gedeón es un hombre importante dentro de los grandes hombres de la Biblia. Gedeón. Muy bien, pues Gedeón estaba en el lagar de su padre, limpiando el trigo, porque venían los amalecitas, acamparon en el valle y eso dice que era como langostas. Un terreno inmenso, un valle inmenso, lleno de gente, lleno de hombres, lleno de camellos, lleno de animales, como si eso fueran langostas, dice la palabra. Imagínate. Y claro, ¿qué es lo que venían a hacer los amalecitas? Venían a arrasar las tierras, las cosechas y todo lo que tenía el pueblo de Israel. Venían a robarle todo y arrasar la tierra. Entonces Gedeón dice en el capítulo 6, versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los amalecitas. Vamos a esconder el trigo porque esta gente nos va a dejar sin comida para todo el año. Y él estaba ahí esforzado con ese trabajo. Guardar todo lo que pudiera para que luego su familia pudiera comer durante el año. Era el pequeño de 6 hermanos. ¿Dónde estaban los otros 6 hermanos? Fijaos. Podían estar los 6 hermanos ahí trabajando juntos para guardar todo el máximo de comida para su familia, pero no. Solamente había uno esforzado. Uno. Los otros, ¿dónde estaban? Perdiendo el tiempo. Y dice el 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, que no es poco. Varón esforzado y valiente, le dijo Jehová, Dios, a Gedeón. Jehová está contigo. ¿Por qué estaba Jehová con él? Porque era un hombre esforzado y valiente, fiel con su familia. Amaba a su familia, miraba por su familia y se esforzaba por su familia. Era idóneo. Gedeón era idóneo. Idóneo
para la obra de Dios. Y así fue. Dios le levantó y era el más pequeño de 6 hermanos, el más pequeño como David, el más pequeño de no sé cuántos hermanos. Siempre se va el Señor a los pequeños. Parece que los pequeños son personas que Dios puede levantar con su poder y Dios puede reflejar su poder en ellos. Los pequeños, los que menos pintan. Los hay que se hacen notar. Los pequeños no se hacen notar. Pues esos son los válidos para el Señor, que se esfuerzan, que son fieles, que son idóneos. Buscamos hombres fieles, esforzados y valientes para la obra del Señor. Y vamos a estar orando por estos hombres que el Señor nos va a enviar. Porque su obra tiene que continuar. Si los discípulos del Señor no hubieran estado el día que Él entró en Jerusalén, en la Pascua, en la última Pascua, donde la gente estaba gritando, ¡Hosana! ¡Hosana! Que significa, ven, sálvanos, sálvanos. Rey, el rey de los hijos de David, el rey, decía la gente, y le ponían sus mantos ahí para que él pasara encima del burro. Y le dijeron unos judíos al Señor, diles que se callen, diles que se callen, que no digan que tú eres el rey de los judíos, que no digan eso, que no digan que eres el rey, que eres el hijo de David. Diles que se callen. Y el Señor dijo, que les diga que se callen. Si esos se callan, las piedras hablarán. Así que, hermanos, si los hombres aquí se callan, las banquetas hablarán. Así que ánimo, ánimo. No es para el hombre, es para Dios. Es para Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos traes, Todopoderoso. Señor, ciertamente el deseo de nuestro corazón, Señor, es el de cumplir tu voluntad y tu propósito, Señor. Y queremos ser obedientes, esforzados, valientes, fieles y que nos consideren idóneos. Pero, Señor, queremos que seas tú el que consideres idóneos a los hombres de la congregación y los levantes. Porque, Señor, tú eres poderoso. Tú eres poderoso. No hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces, Señor. Nosotros corremos a partirnos la boca y de pronto, Señor, cuando ya nos hemos partido la boca, nos hemos caído de boca y nos partimos toda la boca ahí en el suelo. Y tú nos levantas y nos haces nuevas criaturas. Señor, no queremos desobedecerte. Queremos, Señor, ser esforzados y valientes para que tú, Señor, nos pongas
Señor, a hacer tu obra. Gracias te damos esta mañana, Señor. Bendícenos a todos los que hemos venido, pero los que no han venido, también bendícelos con toda bendición espiritual, Señor. Que todos unidos, juntos, Señor, podamos estar en un mismo sentir, Señor, y que no demos lugar a abrir puertas que no sean las tuyas. Las puertas que queremos abrir son las tuyas, Señor. Ayúdanos. Sin ti no somos nada. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nos saludamos, nos bendecimos y que tengáis una excelente semana en la bendición del Señor. Dime. Sí, perdón. Sí.